Estamos grabando. ¿Qué pasa, gente de YouTube? Me seguís en las redes sociales. Bim, bam, bum, bum, pam, 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 ¿vale? Vamos a seguir con los ensayos de Emma Goldman, ¿vale? La mujer más peligrosa de United States of America. Tenéis los otros ensayos que hemos leído de ella, que es el anarquismo y minorías y mayorías. No, minorías contra mayorías, perdón. Y hoy vamos a leer un ensayo ultra interesante y fascinante, que se llama La psicología de la violencia política. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Tenemos nuestro bolígrafo y vamos a ver qué nos cuenta esta maravillosa mujer. Analizar la psicología de la violencia política no es solo extremadamente difícil, sino también muy peligroso. Si uno aborda con criterio ese tipo de actos, inmediatamente es acusado de ensalzarlos. Por otra parte, si uno manifiesta su solidaridad con el atentater, y hay una nota a pie de página, que es un revolucionario que comete un acto de violencia política, ¿vale? Corre el riesgo de que le consideren un posible cómplice. Sin embargo, lo único que puede aproximarnos a la fuente del sufrimiento humano y en última instancia enseñarnos la forma de salir de él es la inteligencia y la solidaridad. Me ha gustado esto, es como frase motivadora, ¿vale? Lo único que puede aproximarnos a la fuente del sufrimiento humano y en última instancia enseñarnos la forma de salir de él es la inteligencia y la solidaridad, ¿vale? Ambas unificadas nos ayudarán a ser mejores personas. El hombre primitivo, desconocedor de las fuerzas naturales, sentía pavor cuando se aproximaban y se escondía de los peligros con los que amenazaban. A medida que el hombre fue aprendiendo a comprender los fenómenos de la naturaleza, se dio cuenta de que, aunque pueden acabar con la vida y provocar grandes pérdidas, también traen alivio. A quienes estudian seriamente la cuestión, les resultará evidente que las fuerzas acumuladas en nuestra vida social y económica, cuando culminan en un acto político de violencia, se asemejan a los terrores de la atmósfera, que se manifiestan en las tormentas y los relámpagos. Para entender a fondo la verdad de este punto de vista, tenemos que sentir intensamente la indignidad de nuestras injusticias sociales. Nuestro mismo ser debe palpitar con el dolor, la pena, la desesperación que se ven obligados a soportar a diario millones de personas. De hecho, a menos que hayamos pasado a formar parte de la humanidad, no podremos comprender ni siquiera de lejos la justa indignación que va acumulándose en un alma humana, la pasión ardiente e incontenible que hace que la tormenta sea inevitable. La masa ignorante ve al hombre que lleva a cabo una protesta violenta contra nuestras iniquidades sociales y económicas como una fiera salvaje, como un monstruo cruel y sin corazón, cuya mayor alegría es segar vidas y bañarse en sangre, o, en el mejor de los casos, le ve como un lunático irresponsable. Sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad. De hecho, quienes han estudiado el carácter y la personalidad de esos hombres o han estado en estrecho contacto con ellos, coinciden en que lo que les lleva a pagar el precio de los crímenes sociales de nuestra sociedad es su hipersensibilidad al mal y a la injusticia que ven a su alrededor. Al analizar la psicología de los criminales políticos, los escritores y poetas más destacados les han rendido el más alto tributo. Vemos cómo está empezando a justificar los actos de violencia política, ¿vale? O por lo menos de momento los está justificando mediante la hipersensibilidad que sienten las personas que realizan este tipo de actos con las injusticias sociales, sean las que sean. Vale. ¿Puede alguien suponer que esos hombres hayan aconsejado la violencia o siquiera que aprobaran los hechos? Indudablemente no. Su actitud era la de un estudioso de la sociedad, de alguien que sabe que detrás de todo acto violento existe una causa crucial. En la segunda parte de su obra de teatro, Más allá de las fuerzas humanas, no sé cómo se pronuncia esto, Bornstern Bornson, hace hincapié en que debemos buscar entre los anarquistas para encontrar los mártires modernos que pagan su fe con sangre y que acogen la muerte con una sonrisa, porque creen, con la misma firmeza con la que lo creía Cristo, que su martirio redimirá a la humanidad. Francois Copé, el novelista francés, se expresa de la forma siguiente respecto a la psicología del attentater. Recordar que el attentater es el revolucionario que realiza un acto de atentado político. Leer los detalles de la ejecución de Ballant me dejó de un humor pensativo.
Me lo imaginaba hinchado el pecho bajo las cuerdas, marchando con paso firme, fortaleciendo su voluntad, concentrando su energía y con los ojos fijos en la cuchilla de la guillotina, lanzando finalmente a la sociedad su grito de maldición. Y muy a mi pesar, de repente surgió ante mi mente otro espectáculo. Vi a un grupo de hombres y mujeres apretujados unos contra otros en medio de la arena oblonga del circo, bajo la mirada de miles de ojos, mientras desde todas las gradas del inmenso anfiteatro se elevaba el terrible grito de Ad leones, y abajo se abrían las jaulas de las fieras salvajes. No pensaba que se fuera a llevar a cabo la ejecución. En primer lugar, el atentado no se había cobrado ninguna víctima mortal, y desde hacía mucho tiempo existía la costumbre de no castigar con la máxima severidad un crimen frustrado. Y además, aquel crimen, por muy terrible que fuera en su intención, era desinteresado, había nacido de una idea abstracta. El pasado de aquel hombre, su infancia en el abandono, su vida de penalidades, también abogaba en su favor. Desde la prensa independiente se alzaban voces generosas, muy sonoras y elocuentes, en su defensa. Una corriente de opinión puramente literaria, han dicho algunos, no sin cierto desprecio. Por el contrario, es un honor para los hombres de arte y pensamiento que hayan manifestado una vez más su asco por el cadalso. También Émile Zola en Germinal y en París describe la ternura y la amabilidad, la profunda empatía con el sufrimiento humano de esos hombres que cierran el capítulo de sus vidas con un estallido de violencia contra nuestro sistema. Y por último, pero no por ello menos importante, el hombre que probablemente comprende mejor que nadie la psicología del atentater es Augustin Hamon, autor de la brillante obra Une psychologie du militaire professionnel, que ha llegado a estas sugerentes conclusiones. El método positivo confirmado por el método racional nos permite establecer un tipo ideal de anarquista, cuya mentalidad es el agregado de características psíquicas comunes. Todo anarquista comparte lo suficiente de este tipo ideal como para que resulte posible distinguirlo de los demás hombres. Así pues, el anarquista típico puede definirse de la forma siguiente: un hombre que destaca por su espíritu de rebeldía en una o más de sus modalidades, oposición, investigación, crítica e innovación, dotado de un fuerte amor a la libertad, egoísta o individualista y poseedor de una gran curiosidad, de un agudo deseo de saber. Estos trazos se complementan con un amor ardiente a los demás, una sensibilidad moral altamente desarrollada, un profundo sentimiento de la justicia e imbuido de un fervor proselitista, ¿vale? Me ha gustado aquí me ha gustado, ver, es una definición, pero me parece interesante. Lo voy a apuntar si me lo permitís, ¿vale? Definición de anarquista. Que me resulta bastante interesante. Vale. Alvin F. Sanborn afirma que a las características anteriores cabe añadir las excelentes cualidades siguientes: un inusitado amor por los animales, una dulzura sin par en todas las relaciones de su vida, una excepcional sobriedad en su conducta, frugalidad y regularidad, incluso austeridad en su forma de vivir y un valor incomparable. Y esto aparece en el libro París y la Revolución Social, según una nota a pie de página, ¿vale? Esto también me lo voy a apuntar, porque está guapo. Existe un hecho evidente que el hombre de la calle parece olvidar siempre cuando insulta a los anarquistas, o a cualquier partido que dé la casualidad que sea su bestia negra en ese momento, como el causante de alguna atrocidad perpetrada recientemente. Ese hecho incontestable es que las atrocidades homicidas siempre han sido, desde tiempo inmemorial, la respuesta de las clases acosadas y desesperadas, y de los individuos acosados y desesperados, a las injusticias cometidas por sus conciudadanos, que a ellos les resultan intolerables. Ese tipo de actos son el retroceso, el contragolpe que genera la violencia, ya sea agresiva o represiva. Son la última lucha a la desesperada de una naturaleza humana ultrajada y desesperada por un espacio para respirar y por la vida. Y su causa no radica en ninguna convicción en especial, sino en las profundidades de la propia naturaleza humana. El conjunto del transcurso de la historia, política y social, está sembrada de ejemplos de este hecho. Sin ir más lejos, considérense los 3 ejemplos más notorios de partidos políticos acosados hasta que no tuvieron más remedio que recurrir la violencia durante los últimos 50 años. Los massinianos en Italia, los feñanos en Irlanda y los terroristas en Rusia. ¿Todos ellos eran anarquistas? No. ¿Los 3 partidos tenían siquiera las mismas opiniones políticas? No.
Los masinianos eran republicanos, los fenianos eran separatistas políticos, los rusos eran socialdemócratas o constitucionalistas. Mira, como ciudadanos. Pero todos ellos se vieron empujados a esa terrible forma de rebelión por unas circunstancias desesperadas. Y cuando pasamos de los partidos a los individuos que han actuado de una forma parecida, nos horroriza el número de seres humanos acosados y empujados por pura desesperación a una conducta que obviamente va violentamente en contra de sus instintos sociales. Ahora que el anarquismo se ha convertido en una fuerza viva en la sociedad, en ocasiones ese tipo de actos han sido cometidos por los anarquistas y también por otros, pues ninguna creencia nueva, ni siquiera la más esencialmente pacífica y humanitaria que hasta ahora ha aceptado la mente del hombre, tan solo en su primera aparición ha traído a la tierra no ya paz, sino una espada, no debido a nada violento ni antisocial de la doctrina en sí, simplemente debido al fermento que cualquier idea nueva y creativa suscita en la mente de los hombres, tanto si la aceptan como si la rechazan. Y un concepto del anarquismo que, por una parte, supone una amenaza para todos los intereses creados y por otra defiende la visión de una vida libre y noble que debe conquistarse a través de una lucha contra las injusticias existentes, indudablemente suscitará la más feroz oposición y provocará que toda la fuerza represiva de los inveterados males entre en violento contacto con el embravecido estallido de una nueva esperanza. Seguimos leyendo lo que dice el Alvin F. Sanborn, ojo, no os equivoquéis. Bajo unas condiciones de vida miserables, cualquier visión de la posibilidad de que las cosas mejoren hace que el sufrimiento actual resulte aún más intolerable y espolea a quienes sufren a emprender las luchas más enérgicas para mejorar su suerte. Y si se da la circunstancia de que dichas luchas tienen como resultado inmediato un sufrimiento aún más agudo, el resultado es la pura desesperación. En nuestra sociedad actual, por ejemplo, a un trabajador asalariado y explotado, que atisbe lo que podrían y deberían ser el trabajo y la vida, la ardua rutina y la miseria de su existencia le parecerán casi intolerables. Y aunque tenga la determinación y el valor de seguir trabajando constantemente lo mejor que sabe, y de esperar a que las nuevas ideas hayan impregnado hasta tal punto la sociedad como para allanar el camino a unos tiempos mejores, el mero hecho de que tenga ese tipo de ideas e intente difundirlas le causa problemas con sus empleadores. ¿Cuántos miles de socialistas y sobre todo de anarquistas han perdido sus empleos e incluso la posibilidad de trabajar exclusivamente a causa de sus opiniones? Únicamente el artesano especialmente dotado podría abrigar la esperanza de conservar su empleo aun siendo un ardiente propagandista. ¿Y qué le ocurre a un hombre cuyo cerebro trabaja activamente con un fermento de nuevas ideas, teniendo ante sus ojos una visión de esperanza en un nuevo amanecer para los hombres esforzados y desesperados, y la certeza de que su sufrimiento y el de sus compañeros de agonía no es una consecuencia de la crueldad del destino, sino de la injusticia de otros seres humanos? ¿Qué le ocurre a un hombre como ese cuando ve cómo se mueren de hambre sus seres queridos, como él mismo se muere de hambre? En tales terribles circunstancias, algunas naturalezas, y desde luego no las menos sociales ni las menos sensibles, se volverán violentas, e incluso sentirán que su violencia es social, no antisocial, que al atentar cuando y como puedan, están atentando no en su propia defensa, sino en defensa de la naturaleza humana, ultrajada y despojada en sus personas y en las de sus compañeros de sufrimiento. Y nosotros, que no nos encontramos en esa terrible situación, hemos de quedarnos de brazos cruzados y condenar fríamente a esas desdichadas víctimas de las furias y los hados. ¿Hemos de censurar por su bellaquería a esos seres humanos que actúan por heroica lealtad consigo mismos, sacrificando sus vidas en la protesta, al tiempo que otras naturalezas menos sociales y enérgicas agacharían la cabeza y se postrarían en abyecta sumisión ante la injusticia y las ofensas? ¿Hemos de sumarnos a la condena ignorante y brutal que estigmatiza a tales hombres por considerarlos monstruos de la maldad, que arrasan gratuitamente con lo que encuentran a su paso en una sociedad armoniosa e inocentemente pacífica? No. Nosotros odiamos el asesinato con un odio que podría resultarles absolutamente exagerado a los apologistas de las masacres de Matabele. Y aquí hay una nota a pie de página. Las masacres se produjeron a raíz de las dos guerras de las décadas de 1890 entre el reino de
Dembele, de etnia Matabele, la British South Africa Company y las tropas coloniales británicas en el territorio de lo que actualmente es la República de Zimbabue, ¿vale? Zimbabue, me gusta mucho el nombre, Zimbabue. A todos los que insensiblemente consienten los ahorcamientos y los bombardeos, pero nosotros nos negamos en ese tipo de casos de homicidio o de intento de homicidio como los que estamos comentando, a ser culpables de la cruel injusticia que consiste en achacar toda la responsabilidad de dichos actos al perpetrador directo. La culpa de dichos homicidios recae en todo hombre o mujer que, de forma intencionada o por su fría indiferencia, contribuye a la perpetuación de unas condiciones sociales que empujan a la desesperación a los seres humanos. El hombre que entrega su vida entera en el atentado a costa de su propia vida para protestar contra las injusticias de sus semejantes es un santo en comparación con los defensores por activa y por pasiva de la crueldad y la injusticia, aunque su protesta pueda haberse cobrado otras vidas además de la suya propia. El que esté libre de pecado en esta sociedad, que tire la primera piedra contra un hombre como ese. Y esto es de un panfleto publicado por el Freedom Group de Londres, ¿vale? Todo lo que hemos leído hasta ahora es de ese panfleto. Vemos cómo la justificación de la violencia política es social realmente, ¿vale? Lo voy a apuntar para no olvidarme. La justificación de la violencia política depende del contexto social, ¿vale? Según lo que hemos leído de este panfleto publicado por Freedom Group de Londres, ¿vale? Y ahora volvemos con la autora. Que hoy en día cualquier acto de violencia política se atribuya a los anarquistas no resulta en absoluto sorprendente. Sin embargo, para casi todos los que estamos familiarizados con el movimiento anarquista, es un hecho bien sabido que un gran número de acciones por las que han tenido que pagar los anarquistas o bien tuvieron su origen en la prensa capitalista o bien fueron instigados, cuando no directamente perpetrados, por la policía. En España, durante muchos años, se cometieron actos violentos de los que se responsabilizó, se dio caza como si fueran fieras salvajes y se encarceló a los anarquistas. Posteriormente, se descubrió que los perpetradores de aquellos actos no fueron los anarquistas, sino miembros de la policía. El escándalo tuvo tanto eco que la prensa conservadora española exigió la detención y el castigo del cabecilla de la banda, Juan Rull, que posteriormente fue condenado a muerte y ejecutado. Las impresionantes pruebas que salieron a la luz durante el juicio obligaron al inspector de policía Antonio Ramírez, alias Memento, y aquí hay una nota a pie de página que dice lo siguiente: en el original, Police Inspector Momento, ¿vale? A exculpar totalmente a los anarquistas de cualquier relación con los atentados cometidos durante un largo periodo. Ello tuvo como consecuencia la destitución de numerosos altos cargos de la policía, entre ellos el inspector Tresols, que, como venganza, reveló que detrás de la banda de terroristas que atentaban con bombas había otros policías en cargos muy superiores que les proporcionaban fondos y les protegían. Es uno de los muchos asombrosos ejemplos de cómo se falsifican las conspiraciones anarquistas. En más de una ocasión ha quedado demostrado que los policías estadounidenses son capaces de cometer perjurio con esa misma soltura, que son tan despiadados, brutales y astutos como sus colegas europeos. Solo tenemos que recordar la tragedia del 11 de noviembre de 1887, a raíz de lo que vino en llamarse la revuelta de Haymarket, ¿vale? Y aquí hay una nota a pie de página que dice lo siguiente: por tragedia, Goldman hace referencia a la fecha de la ejecución de los imputados. La revuelta de Haymarket tuvo lugar en mayo de 1886, ¿vale? Y esta revuelta de Haymarket, ahora supongo que nos lo contará ella, pero es la que dio lugar a la jornada de 8 horas, ¿no? Y la que se relata en películas como Los 8 de Chicago, o la que hace referencia a lo que se conoce como Los 8 de Chicago. Creo que eran 8, ¿no? Es que me lío mucho con esto de los nombres, pero bueno.
Ahora supongo que ya nos lo contará. Muy interesante este capítulo, ¿eh? Me está encantando. Vamos a seguir. Nadie que esté mínimamente familiarizado con el caso puede dudar que los anarquistas, que fueron asesinados judicialmente en Chicago, murieron como víctimas de una prensa mentirosa y sedienta de sangre y de una cruel conspiración policial. ¿Acaso el propio juez Gary no llegó a decir que están ustedes procesados no por ser los autores del atentado con bomba en Haymarket, sino por ser anarquistas? El análisis imparcial y meticuloso del gobernador sobre aquel borrón sobre el blasón de Estados Unidos corroboró la brutal franqueza del juez Gary. Efectivamente, eso fue lo que indujo a Altgeld a indultar a los 3 anarquistas, condenados a penas de cárcel, y con ello se ganó el aprecio de todo hombre y toda mujer amantes de la libertad en todo el mundo. Cuando analizamos la tragedia del 6 de septiembre de 1901, nos enfrentamos a uno de los ejemplos más llamativos de la escasa responsabilidad que cabe achacar a las teorías sociales por un acto de violencia política. Leon Zolgosk, un anarquista al que Emma Goldman incitó a cometer el atentado. Este señor asesinó al presidente de Estados Unidos, William McKinley, con 2 disparos a quemarropa, ojito. Y en cuanto a la bomba en Haymarket, se refiere a una bomba que hubo en una magnífica manifestación, huelga general de muchísimos trabajadores en Chicago, muchísimos, fue enorme, que se realizó ahí en Haymarket, y se dieron ciertos discursos, de tanto de anarquistas como de socialistas, a las masas, ¿no? Discursos que pues intentaban explicar por qué estaban ahí y todo eso, ¿no? Como si fuese un manifiesto que se lee ahora, si habéis ido a alguna manifestación, pues lo daban ahí. Y en el momento en que uno se bajó, explotó una bomba, y con ello la policía tuvo la... ¿cómo decirlo? La oportunidad de cargar, ¿no? Y disolver la manifestación, que hasta ese momento había sido bastante más pacífica, ¿no? Casualmente explotó una bomba. Casualmente, gracias a esa bomba, los policías pudieron cargar sin miramientos, y hubo muchísimos heridos, muchos muertos, etc, ¿no? Y se acusó a esas personas de ese atentado y de muchas más cosas, ¿vale? Claro, ¿acaso esa señora no lleva incitando a la violencia desde incluso antes de nacer y seguirá haciéndolo más allá de la muerte? Con los anarquistas todo es posible. Todavía hoy, 9 años después de aquella tragedia, después de que quedara 100 veces demostrado que Emma Goldman no tuvo nada que ver con el suceso, que no existen pruebas de ningún tipo que indiquen que Zolgosk se considerara alguna vez anarquista, tenemos que enfrentarnos a la misma mentira inventada por la policía y perpetuada por la prensa. Ni un alma oyó jamás a Zolgosk hacer una declaración en ese sentido, como tampoco existe ni una sola palabra por escrito que demuestre que el muchacho realizara nunca esa acusación. Nada, salvo la ignorancia y la histeria de mente, que hasta hoy nunca han sido capaces de resolver siquiera el más simple problema de causa y efecto. Han asesinado al presidente de una república libre. ¿Qué otra cosa puede haber, salvo que el autor del atentado debía de estar loco, o que alguien le incitó a cometer aquel acto? ¡Una república libre! ¿Cómo se perpetúa un mito? ¿Cómo sigue engañando, embaucando e impidiendo ver sus monstruos absurdos incluso a las personas relativamente inteligentes? ¡Una república libre! Y sin embargo, en el plazo de poco más de 30 años, una reducida banda de parásitos ha conseguido saquear al pueblo estadounidense y ha pisoteado los principios fundamentales que sentaron los padres de este país, unos principios que garantizaban a todo hombre, mujer o niño la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Llevan 30 años incrementando su riqueza y su poder a expensas de la inmensa masa de trabajadores, y con ello ampliando el ejército de los desempleados, los hambrientos, los indigentes y el sector de la humanidad que carece de amigos, que recorre el país a pie de este a oeste, de norte a sur, en su vana búsqueda de un empleo. Durante muchos años los hogares han quedado a cargo de los más pequeños, mientras sus progenitores agotan su vida y sus fuerzas a cambio de una miseria. Durante 30 años los robustos hijos de Estados Unidos han sido sacrificados en el campo de batalla de una guerra industrial, mientras las hijas del país son ultrajadas en el corrupto entorno de las fábricas. Prostitución, ¿vale? Desde hace muchos años, largos y agotadores, sigue adelante ese proceso que socava de la salud, el vigor y el orgullo del país, sin demasiadas protestas por parte de los desheredados y los oprimidos. Enloquecidos por el éxito y la victoria, los poderes del dinero de esta libre tierra nuestra se fueron volviendo más y más audaces en sus despiadados y crueles esfuerzos por competir por la supremacía del poder con las putrefactas y caducas tiranías europeas.
En vano, la prensa mendaz repudió a León Zogolsk calificándolo de extranjero. El muchacho era un producto de nuestra propia tierra americana y libre, que le arrullaba con los versos de una nana. Mi país, a ti te canto, dulce tierra de la libertad. Y aquí hay una nota a pie de página. Es el título original de la canción escrita en 1831, más conocida como América, con la melodía del himno nacional británico God Save the Queen, y que fue uno de los himnos oficiosos de Estados Unidos hasta la adopción del actual himno oficial en 1931, ¿vale? ¿Quién sabe cuántas veces aquel muchacho estadounidense se enorgulleció durante la celebración del 4 de julio o del Día de los Caídos, honrando con lealtad a los muertos de nuestra nación? ¿Quién sabe simplemente que él también estaba dispuesto a luchar por su país y a morir por sus libertades hasta que cayó en la cuenta de que él, su gente no tenían país? Porque les habían quitado todo lo que habían producido, hasta que se dio cuenta de que la libertad y la independencia de sus sueños juveniles no eran más que una farsa. Pobre León Zogolsk, tu crimen consistió en tener una conciencia social demasiado sensible. A diferencia de tus tarados hermanos estadounidenses carentes de ideales, tus ideales se elevaron por encima de tu barriga y de tu cuenta corriente. No es de extrañar que causaras impresión en un ser humano entre la multitud enfurecida que asistió a tu juicio, una periodista que te calificó de visionario, totalmente ajeno a lo que te rodeaba. Tus grandes ojos soñadores debían de estar contemplando un nuevo y glorioso amanecer. Qué bonito esto, ¿no? También vemos cómo Estados Unidos el racismo es no ya estructural, sino que es de nacimiento, ¿vale? Vemos como un chico con un apellido pues seguramente polaco, checo o algo así, pero que nació en Estados Unidos, ¿vale? Sino que sus padres pues habían venido de la República Checa o de Polonia, no sé de dónde es este apellido. Vemos cómo sigue siendo tratado como extranjero, ¿no? Una cosa realmente marciana, ¿no? Y vemos como en la prensa hostiga diciendo no, es un extranjero, no es un estadounidense de verdad, ¿no? Y al parecer pues Estados Unidos nació así, ¿vale? Es lo que tiene ser protestantes, que pasan estas cosas. Y ahora pasemos a un ejemplo reciente de un complot anarquista creado por la policía. En Chicago, esa ciudad manchada de sangre, un joven llamado Aberbuch atentó contra la vida del jefe de policía Shippey. De inmediato se difundió hasta el último rincón del mundo el titular de que Aberbuch era anarquista y que los responsables del acto eran anarquistas. La policía empezó a vigilar estrechamente a todo aquel del que se supiera que en aquel momento abrigaba ideas anarquistas. Detuvieron a numerosas personas. Confiscaron la biblioteca de un grupo anarquista e impidieron todas las reuniones. Huelga decir que, al igual que en distintas ocasiones anteriores, era necesario que me responsabilizaran a mí del suceso. Evidentemente, la policía de Estados Unidos me atribuye poderes ocultos. Yo no conocía a Aberbuch, de hecho, nunca había oído su nombre, y la única forma en la que acaso pude conspirar con él era a través de mi cuerpo astral. Pero claro, a la policía no le interesa ni la lógica ni la justicia. La verdad es que es bastante cierto. Lo que buscan es a alguien a quien poner en el punto de mira para disimular su absoluto desconocimiento sobre el caso, sobre la psicología de un atentado político. ¿Era Aberbuch anarquista? No existen pruebas concluyentes de ello. Tan solo llevaba 3 meses en el país, no conocía nuestro idioma y por lo que pude averiguar era prácticamente desconocido entre los anarquistas de Chicago. ¿Qué fue lo que llevó a Aberbuch a cometer el atentado? Indudablemente, Aberbuch, al igual que la mayoría de los jóvenes inmigrantes rusos, creía en la mítica libertad de Estados Unidos. Recibió su primer bautismo de porrazos de la policía durante la brutal dispersión de la manifestación de parados. Volvió a experimentar la igualdad y las oportunidades de Estados Unidos en sus vanos esfuerzos por encontrar un amo económico. En resumen, su estancia de 3 meses en la gloriosa tierra americana le puso cara a cara con el hecho de que los desheredados están en la misma situación en todo el mundo. En su tierra natal probablemente ya habían aprendido que la necesidad no entiende de leyes. No había ninguna diferencia entre un policía ruso y uno estadounidense. Para un estudioso social inteligente, la pregunta no es si los actos de Zogolsk o de Aberbuch eran útiles, de la misma forma que si un temporal es útil. Lo que inevitablemente le impactará al hombre y a la mujer capaces de pensar y de sentir es que la visión del brutal apaleamiento de víctimas inocentes en una supuesta república libre y la lucha económica degradante y desmoralizante aportan la chispa que enciende la fuerza dinámica en el alma alterada e indignada de hombres como Zogolsk
o Habermas. Es imposible refrenar este fenómeno social por mucha persecución, acoso o represión que se emplee, ¿vale? Recapitulemos. Estamos viendo que Emma dice que la violencia política es a causa de el contexto social en el que viven las personas que realizan los atentados o los actos violentos políticos, ¿vale? Está hablando todo el rato de esa violencia. Y también que a los grupos anarquistas se les atribuyen otros atentados, otros actos violentos que ellos no han realizado, con el fin de intentar o buscar un culpable o socavar ese movimiento social y político, ¿no? Todo esto según Emma, ¿vale? Estas son de momento las dos, una justificación de la violencia política, o por lo menos un entendimiento de las causas de la violencia política. Y por otro lado tenemos también una explicación de que no todos los atentados que ocurren en cualquier lugar, en este caso específicamente en Estados Unidos, están realizados por anarquistas. Pero la gente pregunta a menudo, ¿acaso los anarquistas no han reivindicado los actos cometidos? Desde luego que sí, pero ellos siempre han estado dispuestos a cargar con la responsabilidad. Lo que intento argumentar es que se vieron obligados, no por las enseñanzas del anarquismo, sino por la tremenda presión de las circunstancias, que hacían que la vida fuera insoportable para su sensible naturaleza. Obviamente, el anarquismo, o cualquier otra teoría social que hace del hombre una unidad social consciente, actúa como levadura para la rebelión. No se trata de una mera afirmación, sino de un hecho corroborado por todas las experiencias. Un examen más detallado de las circunstancias que influyen en esta cuestión aclarará mejor mi postura, ¿vale? Consideremos algunas de las acciones más importantes de los anarquistas durante los últimos 20 años. Por extraño que parezca, uno de los actos de violencia política más destacados tuvo lugar aquí, en Estados Unidos, a raíz de la huelga de Homestead de 1892. Durante aquel memorable episodio, la Carnegie Steel Company organizó un complot para aplastar el sindicato Amalgamated Association of Iron and Steel Workers. La democrática misión recayó en manos de Henry Clay Frick, a la sazón presidente de la compañía. No perdió ni un minuto a la hora de llevar a la práctica la política de destruir el sindicato, una política que ya había practicado con mucho éxito durante su reinado de terror en las regiones de la minería del carbón. Secretamente, y mientras las negociaciones de paz se prolongaban intencionadamente, Frick supervisó los preparativos militares, la fortificación de la siderurgia Homestead, con la construcción de una alta valla hecha de tablones, coronada con alambre de espino, y con troneras para los francotiradores. Y entonces, de madrugada, intentó introducir a hurtadillas en Homestead a su ejército de matones a sueldo de la agencia Pinkerton, lo que precipitó la terrible carnicería de los obreros del metal. No contento con la muerte de 11 víctimas fallecidos en la refriega contra los agentes de Pinkerton, Henry Clay Frick, buen cristiano y americano libre, a renglón seguido emprendió el acoso contra las esposas y los huérfanos indefensos, ordenándoles que abandonaran las viviendas de la maldita empresa. Un buen señor este tío. Por cierto, los Pinkerton eran agentes que contrataban las empresas para realizar este tipo de actos, se dedicaba simplemente a eso. Y muchas gracias por seguirme, Samu CZ, ¿vale? No se ha escuchado, no sé por qué. Vale. No sé, es que eran mercenarios, ¿vale? Que se dedicaban a romper huelgas, atacar a trabajadores que estaban en huelga o que estaban en algún sindicato, todas estas cosas, y que aparecen y que se ve también sus implicaciones ya no solo políticas sino sociales en la creación de Estados Unidos a este tipo de empresas. Se ve sobre todo en el videojuego Red Dead Redemption, que está todo guapo y donde aparecen los Pinkerton, y es gracias a ellos que Estados Unidos dejó de ser un estado libre y se convirtió en un país controlado por un gran estado, ¿no? Los Pinkerton lo que hacían también era sobre todo pacificar o civilizar, entre comillas, el salvaje oeste, imponiendo las reglas del estado ahí donde no existían ese tipo de reglas, ¿no?
Todo el país se indignó por aquellas atrocidades inhumanas. Cientos de voces se alzaron en protesta instando a Frick a desistir, a no ir demasiado lejos. Sí, cientos de personas protestaron como quien se opone a las molestas moscas. Tan solo hubo una que respondió activamente a la atrocidad que se estaba cometiendo en Homestead: Alexander Berkman. Sí, era anarquista. Se enorgullecía de ello, porque el anarquismo era la única fuerza que le hacía mínimamente soportable la disonancia entre sus anhelos espirituales y el mundo exterior. Sin embargo, lo que motivó la acción de Berkman, su atentado contra la vida de Henry Clay Frick, no fue el anarquismo como tal, sino el brutal asesinato de aquellos 11 obreros del metal. El historial de los actos de violencia política en Europa ofrece numerosos y llamativos ejemplos de la influencia del entorno en los seres humanos sensibles. El discurso de Auguste Vaillant ante el tribunal, después de detonar una bomba en la Cámara de Diputados de París, da la verdadera tónica de la psicología de ese tipo de actos. ¡Wow! Vamos a ver el discurso que hizo este señor, ¿vale? Yo me lo apunto porque va a ser la hostia, vamos a ver. Vaya capitulazo, vaya ensayo más guapo. Señores, empezamos con el discurso, que dio Auguste Vaillant tras detonar una bomba ante el tribunal, tras detonar una bomba en la Cámara de Diputados de París, ¿vale? Es decir, empieza el discurso. Señores, dentro de unos minutos ustedes van a herirme, pero al recibir su veredicto yo por lo menos tendré la satisfacción de haber herido a la sociedad actual. Esta sociedad maldita donde uno puede ver a un hombre gastar inútilmente el dinero con el que alimentar a miles de familias. Una sociedad infame que permite a algunos individuos acaparar todas las riquezas sociales, al tiempo que ve a cientos de miles de desdichados que ni siquiera tienen el pan que uno no le negaría ni a los perros, mientras familias enteras se suicidan por carecer de las necesidades de la vida. Ah, señores, si las clases gobernantes pudieran bajar entre los desventurados, pero no, prefieren permanecer sordas a sus llamamientos. Parece que una fatalidad les impele, al igual que la realeza del siglo XVIII, hacia el precipicio que les engullirá, porque hay de quienes sigan sordos a los gritos de los hambrientos, hay de quienes, creyéndose de una esencia superior, asumen el derecho a explotar a los que están por debajo de ellos. Llega un momento en que el pueblo ya no razona, se alza como un huracán y desaparece como un torrente. Después vemos cabezas sangrantes empaladas en las picas. Entre los explotados, señores, hay dos clases de individuos. Los de una clase, que no son conscientes de lo que son y de lo que podrían ser, que toman la vida como llega, que creen que han nacido para ser esclavos y se conforman con lo poco que les dan a cambio de su trabajo. Pero, por el contrario, hay otros que piensan, que estudian y que al mirar a su alrededor descubren las iniquidades sociales. ¿Es culpa suya si ven claramente y si sufren al ver sufrir a los demás? Entonces se lanzan a la lucha y se convierten en los portadores de las reivindicaciones populares. Señores, yo soy uno de estos últimos. Donde quiera que he ido, he visto a los desafortunados inclinados bajo el yugo del capital. Por todas partes he visto las mismas heridas que provocan el derramamiento de lágrimas de sangre, incluso en los lugares más remotos de los distritos habitados de América del Sur, donde tenía derecho a creer que quien estuviera harto de los dolores de la civilización podría descansar a la sombra de las palmeras y estudiar la naturaleza. Pues bien, incluso ahí, más que en ninguna parte, he visto llegar al capital como un vampiro y chuparle hasta la última gota de sangre a los desgraciados parias. Después regresé a Francia, donde me estaba reservando ver a mi familia sufrir atrozmente. Esa fue la última gota del vaso de mi tristeza. Cansado de llevar esta vida de sufrimiento y cobardía, llevé aquella bomba a quienes considero los principales responsables de los sufrimientos humanos. Se me reprochan las heridas sufridas por los que fueron alcanzados por mis proyectiles. Permítanme que señale que de pasada que si los burgueses no hubieran masacrado o provocado masacres durante la Revolución, es posible que aún estuvieran bajo el yugo de la nobleza. Por otra parte, calculen los muertos y heridos en Tonkin, en Madagascar, en Dahomey, y a eso añádenle los miles, sí, los millones de desgraciados que mueren en las fábricas, en las minas y donde quiera que se deje sentir el demoledor poder del capital. Añadan también a los que mueren de hambre, y todo ello con el consentimiento de nuestros diputados. En comparación con todo lo anterior, qué poco valor tienen los reproches que ahora se lanzan contra mí. Es cierto que una cosa no borra la otra, pero al fin y al cabo, ¿no estamos actuando en defensa propia cuando respondemos a los golpes que recibimos desde arriba?
Sé muy bien que me dirán que tendría que haberme limitado a pronunciar discursos para la reivindicación de las exigencias del pueblo. Pero, ¿qué cabe esperar de ello? Hace falta una voz potente para conseguir que los sordos oigan. Durante demasiado tiempo han respondido a nuestras voces con la cárcel, la soga, las descargas de fusilería. No se equivoquen. La explosión de mi bomba no es solo el grito del reverte Valant, sino el grito de toda una clase que reclama sus derechos y que pronto añadirá acciones a las palabras. Porque, estén seguros de ello, las leyes se promulgarán en vano, las ideas de los pensadores no se detendrán, al igual que en el siglo pasado ni todas las fuerzas del gobierno fueron capaces de impedir que los Diderot y los Voltaire divulgaran entre el pueblo las ideas de emancipación, de modo que ni todas las fuerzas de que dispone el gobierno actual podrán impedir que los Reclus, los Darwin, los Spencer, los Ibsen y los Mirabeau difundan las ideas de justicia y libertad que aniquilarán los prejuicios que mantienen a las masas en la ignorancia. Y esas ideas, que son bienvenidas por los desdichados, florecerán en actos de rebelión igual que lo han hecho en mí, hasta el día en que la desaparición de la autoridad permita a todos los hombres organizarse libremente conforme a su elección, en que todos podamos disfrutar del producto de nuestro trabajo y en que se desvanezcan esas dolencias morales llamadas prejuicios, permitiendo que los seres humanos vivan en armonía, sin otro deseo que estudiar las ciencias y amar a sus semejantes. Concluyo, señores, diciendo que una sociedad donde se ven unas desigualdades sociales como las que vemos a nuestro alrededor, donde todos los días vemos suicidios causados por la pobreza, el aumento de la prostitución en cualquier esquina, una sociedad cuyos principales monumentos son los cuarteles y las cárceles, una sociedad así debe de ser transformada lo antes posible, so pena de ser eliminada y deprisa del género humano. Salud a todo aquel que se esfuerza por los medios que sean a favor de esa transformación. Esa idea es la que me ha guiado a mí en mi duelo con la autoridad, pero en ese duelo tan solo he herido a mi adversario, y ahora es el turno de que él me hiera a mí. Ahora, señores, a mí poco me importa la pena que me impongan, ya que al observar a esta asamblea con los ojos de la razón, no puedo evitar sonreír al verles. Unos átomos perdidos en la materia que razonan únicamente porque poseen una prolongación de la médula espinal y que asumen el derecho a juzgar a uno de sus semejantes. Ah, señores, qué poca cosa es su asamblea y su veredicto en la historia de la humanidad, y a su vez, análogamente, la historia de la humanidad es muy poca cosa en el remolino que la arrastra a través de la inmensidad y que está abocado a desaparecer, o por lo menos a transformarse, para iniciar de nuevo la misma historia y los mismos hechos, una auténtica representación teatral perpetua de unas fuerzas cósmicas que se renuevan y se transfieren indefinidamente. ¿Alguien podría decir que Vaillant era un hombre ignorante y despiadado o un demente? ¿Acaso no tenía una mente singularmente clara y analítica? No es de extrañar que las mejores fuerzas intelectuales de Francia hablaran en su defensa y que firmaran una petición dirigida al presidente de la República, Sadi Carnot, solicitando que conmutara la pena de muerte dictada contra Vaillant. Carnot no quiso escuchar las súplicas. Insistió en que Vaillant pagará aquel precio a todas luces excesivo. Quería la vida de Vaillant y después de su ejecución ocurrió lo inevitable. El presidente Carnot fue asesinado. En el mango del puñal que utilizó el autor del atentado había grabado elocuentemente Vaillant. Pero vamos a ver qué guapada, ¿no? A ver, guapada. No me refiero al asesinato, sino que me refiero a qué guapada de final, ¿no? Voy a ver un traguito de agua y seguimos, pero madre mía. Sí que es un atentado poético, ¿no? Ya hemos acabado con el discurso de Vaillant. Su asesino, Sante Caserio, y aquí hay una nota a pie de página, en el original Santa Caserio. En ocasiones, quizá a causa de las condiciones perentorias en las que escribía Goldman, comete algunas erratas tipográficas. Anotamos las que consideramos más relevantes. Me gusta mucho la edición esta, ¿vale?, de Alianza, ya que deja la errata que cometió, o la supuesta errata que cometió Goldman, y abajo
la corrección de la errata. Lo que no modifica el texto principal y simplemente con notas a pie de página te añaden perfectamente pues la corrección, ¿no? Sin molestar, sin que nadie haya manoseado más allá de la traducción el texto original, ¿no? Su asesino, Sante Caserio, era anarquista. Habría podido escapar y ponerse a salvo, pero se quedó ahí y asumió las consecuencias. Caserio expuso sus motivos para cometer el atentado de una forma tan sencilla, digna e infantil que a uno le viene a la memoria el homenaje que le rindió Ada Negri, la maestra de la escuela del pequeño pueblo donde se crió. Negri, una poeta italiana, describió a Caserio como una planta dulce y tierna, de una textura demasiado buena y sensible como para soportar las crueles presiones del mundo. ¿Vale? Y ahora vemos la descripción que hace esta señora, Ada Negri, que no sé si será familia de Toni Negri, que es un autor muy famoso, filósofo muy famoso, ¿no? No lo sé. Ahora vemos el discurso que hizo ella al jurado para intentar que al señor al Caserio no le juzgaran o no le cayese una pena muy alta. Señores del jurado, lo que les quiero exponer no es mi defensa, sino una simple exposición de mi acto. Después de mi primera juventud empecé a darme cuenta de que nuestra sociedad está mal organizada y que todos los días hay desgraciados que, empujados por la miseria, se suicidan dejando a sus hijos en la más completa miseria. Los obreros, a cientos y cientos, buscan trabajo y no lo encuentran. Sus pobres familias piden pan en vano durante los fríos, sufren la miseria más cruel. Todos los días los pobres hijos le piden a sus desventuradas madres un pan que ésta no puede darles, porque le falta de todo. La ropa vieja que había en la casa ya se vendió o se empeñó en el monte de Piedad. Entonces se ven reducidos a pedir limosna y la mayoría de las veces son detenidos por vagabundeo. Cuando volví al pueblo en que nací, ahí era sobre todo donde a menudo me ponía a llorar, al ver a los niños pobres de apenas 8 o 10 años obligados a trabajar 15 horas diarias a cambio de la miserable paga de 20 céntimos, a muchachos de 18 o 20 años o a mujeres de edad más avanzada trabajando igualmente 15 horas diarias por una paga irrisoria de 45 céntimos. Y esto no solo le ocurre a mis compatriotas, sino a todos los campesinos de todo el mundo, obligados a permanecer todo el día bajo los rayos de un sol abrasador y mientras con su ingrato trabajo producen el sustento para miles y miles de personas, sin embargo nunca tienen nada para ellos mismos. Por ello se ven obligados a vivir en la miseria más dura, y su alimento diario consiste en pan negro, alguna cucharada de arroz y agua, por lo que a duras penas llegan a la edad de 30 o 40 años, consumidos por el trabajo y mueren en los hospitales. Además, a consecuencia de esa mala alimentación y del trabajo excesivo y peligroso, esos desventurados, a cientos y cientos, acaban muriendo de pelagra, una enfermedad que los médicos han reconocido que afecta a quienes, durante su vida, se ven sometidos a una mala alimentación y a numerosos sufrimientos y privaciones. Reflexionando, yo me decía que si hay tantas personas que sufren hambre y frío y ven sufrir a sus pequeños, no es por falta de pan y de ropa, pues yo veía numerosas y grandes tiendas llenas de vestidos, de telas y de tejidos de lana, como grandes depósitos de harina, de maíz y de trigo para todos los que los necesitan. Mientras que, por otra parte, yo veía a miles y miles de personas que sin hacer nada ni producir nada viven a costa del trabajo de los obreros, gastando todos los días miles de francos para sus diversiones y sus placeres, desflorando a las muchachas del pobre pueblo y siendo dueños de palacios de 40 o 50 habitaciones, de 20 o 30 caballos y teniendo numerosos sirvientes, en una palabra, todos los placeres de la vida. Yo creía en un Dios, pero cuando vi semejante desigualdad entre los hombres fue cuando reconocí que no fue Dios el que creó al hombre, sino que fueron los hombres los que crearon a Dios, y no como dicen los que tienen interés en hacer creer a la gente en la existencia de un infierno y un paraíso, para obligarle a respetar la propiedad privada y para mantener al pueblo en la ignorancia. No hace mucho, Valand arrojó una bomba en la Cámara de los Diputados para protestar contra esta infame sociedad. No mató a nadie, no hirió a nadie, y a pesar de ello, la justicia burguesa lo condenó a muerte. No satisfechos con haber condenado al culpable, empezaron a dar caza a todos los anarquistas, deteniendo por centenares a aquellos que ni siquiera conocieron a Valand, únicamente culpables de haber asistido a una conferencia o de haber leído revistas u octavillas anarquistas. Pero el gobierno no piensa que toda esa gente tiene esposas e hijos, y que a raíz de su detención y su reclusión en la cárcel durante 4 o 5 meses, a pesar de ser inocentes, no son los únicos que sufren.
El gobierno no tiene hijos que pidan pan. La justicia burguesa no se ocupa de esos pobres inocentes que aún no conocen la sociedad y que no son culpables si su padre está en la cárcel. Ellos no piden más que comer cuando tienen hambre, mientras las mujeres lloran por sus maridos. Y así se siguen realizando registros, violando los domicilios, secuestrando los periódicos, las octavillas, hasta la correspondencia, abriendo las cartas, impidiendo las conferencias, las reuniones, ejerciendo la opresión más infame contra nosotros, los anarquistas. Hoy mismo están asientos en las cárceles, por el simple hecho de haber dado una conferencia, o por haber escrito un artículo en algún periódico, o por haber expresado ideas anarquistas en público. Señores del jurado, si quieren mi cabeza, tómenla, pero no crean que tomando mi cabeza lograrán detener la propaganda anarquista. No, y tengan cuidado, porque quien siembra, cosecha. Vaya discursitos más guapos se suelta la gente en los tribunales, ¿eh? Ahora ya hemos acabado el discurso, ¿eh? Seguimos con el texto. En 1896, durante una procesión religiosa en Barcelona, alguien lanzó una bomba. Detuvieron de inmediato a 300 hombres y mujeres. Algunos eran anarquistas, pero la mayoría eran sindicalistas y socialistas. Fueron arrojados a esa terrible Bastilla, la cárcel de Montjuic, y sometidos a las torturas más horribles. Tras la muerte de numerosos detenidos y después de que otros muchos se volvieran locos, la prensa liberal de Europa se interesó por sus casos, lo que dio lugar a la puesta en libertad de unos pocos supervivientes. El principal responsable de ese renacer de la Inquisición fue Antonio Cánovas del Castillo, presidente del gobierno español. Fue él quien ordenó que se torturara a las víctimas, que les abrasaran las carnes, que les estrujaran los huesos, que les cortaran la lengua. Cánovas, que ya tuvo experiencia en el arte de la brutalidad durante su régimen en Cuba, hizo oídos sordos a los llamamientos y las protestas de las despiertas conciencias civilizadas. En 1897, Cánovas fue asesinado a tiros por un joven italiano, Michel Angiolillo, que había sido editor en su país natal. Sus audaces declaraciones muy pronto llamaron la atención de las autoridades. Empezó su persecución, y Angiolillo huyó de Italia a España, y de ahí a Francia y a Bélgica, para después establecerse en Inglaterra. Estando ahí encontró trabajo como cajista de imprenta, e inmediatamente trabó amistad con todos sus compañeros. Uno de ellos describía así a Angiolillo. Ahora vemos la descripción. Su aspecto recordaba más a un periodista que a un discípulo de Gutenberg. Además, sus delicadas manos revelaban que no se había criado ante una caja. Con su franco y hermoso rostro, su suave cabello negro, su expresión alerta, tenía todo el aspecto de un vivaz sureño. Angiolillo hablaba italiano, español y francés, pero no hablaba una palabra de inglés. El poco francés que sabía yo no era suficiente para mantener una conversación prolongada. Sin embargo, muy pronto Angiolillo empezó a aprender la lengua inglesa. Aprendía rápida y alegremente, y al cabo de poco tiempo se hizo muy popular entre sus colegas cajistas. Con sus modales distinguidos pero modestos y su consideración por sus colegas, se ganó el corazón de todos los muchachos. Y ahora seguimos con el texto. Angiolillo se familiarizó enseguida con los detalles de las crónicas de la prensa. Se enteró de la gran oleada de solidaridad humana con las indefensas víctimas de Montjuic. En la plaza de Trafalgar vio con sus propios ojos las consecuencias de aquellas atrocidades, cuando los pocos españoles que se habían puesto a salvo de las garras de Cánovas del Castillo huyeron a Inglaterra y pidieron asilo. Ahí, en un gran mitin, aquellos hombres se quitaron sus camisas y mostraron las terribles cicatrices de sus quemaduras. Angiolillo lo vio, y el efecto fue más fuerte que 1000 teorías. El ímpetu iba más allá de las palabras, más allá de los argumentos, incluso le superó a él mismo. El señor Cánovas del Castillo se fue a descansar al balneario de Santa Águeda. Como es habitual en esos casos, los extraños no podían acercarse a su elevada presencia. Sin embargo, se hizo una excepción. En el caso de un italiano de aspecto distinguido y elegantemente vestido, del que se creía que era el corresponsal de un importante periódico. El distinguido caballero era Angiolillo. Cánovas del Castillo, que estaba a punto de salir de su alojamiento, salió al porche. De repente, Angiolillo se plantó frente a él. Se oyó un disparo y Cánovas era cadáver. Voy a echar un taquito de agua y sigo. Que se me seca la boquitas. La esposa del presidente del gobierno acudió corriendo a la escena del crimen. ¡Asesino, asesino!, gritaba señalando a Angiolillo. Este le hizo una reverencia. Disculpe, señora, dijo. La respeto por ser una dama, pero lamento que fuera usted la esposa de ese hombre.
Angiolillo afrontó la muerte con calma, la muerte en su forma más terrible, para un hombre cuya alma era como la de un niño. Fue agarrotado. Su cuerpo permaneció a la vista, bajo los rayos del sol hasta el crepúsculo, y la gente acudía a ver su cuerpo, y al señalarle con el dedo y con terror y miedo decía: «Ahí está, el criminal, el cruel asesino». Qué estúpida, qué cruel es la ignorancia, siempre comprende mal las cosas, siempre condena. Puede apreciarse un llamativo paralelismo con el caso de Angiolillo en la acción de Gaetano Bresci, cuyo atentado contra el rey Humberto I de Italia hizo famosa una ciudad de Estados Unidos. Bresci vino a este país, a esta tierra de oportunidades, donde uno solo tiene que intentarlo para alcanzar la fortuna en forma de oro. Sí, él también quería intentar triunfar, estaba dispuesto a trabajar dura y lealmente. El trabajo no le daba ningún miedo, con tal de que le ayudara a conseguir independencia, madurez y respeto por sí mismo. Y así, lleno de esperanza y entusiasmo, se estableció en Paterson, Nueva Jersey, y ahí consiguió un lucrativo empleo en una fábrica de tejidos de la ciudad, con un salario de $6 por semana. Nada menos que $6 por semana era sin duda una fortuna para Italia, pero no bastaba ni para respirar en su país de adopción. Le encantaba su pequeño hogar. Era un buen marido y un padre entregado a su bambina, Bianca, a la que adoraba. Trabajó y trabajó durante varios años. De hecho, se las apañó para ahorrar $100 con su sueldo de $6 por semana. Bresci tenía un ideal. Qué tontería, ya lo sé, que un obrero tenga un ideal. El periódico anarquista que se publicaba en Paterson, La Questione Sociale. Cada semana, a pesar de estar cansado por el trabajo, Bresci ayudaba a confeccionar el periódico. Echaba una mano hasta altas horas, y cuando el pequeño periódico pionero hubo agotado todos sus recursos y cuando sus camaradas estaban desesperados, Bresci aportó alegría y esperanza con sus $100, todos sus ahorros de muchos años. Eso mantuvo el periódico a flote. Buenas tardes, Pecapoco, aquí estamos, leyendo un poquito de Emma Goldman. En su país natal la gente se moría de hambre, las cosechas habían sido malas y los campesinos se las veían cara a cara con la hambruna. Apelaron a su buen rey Humberto, él les podría ayudar. Las esposas de los campesinos que habían acudido al palacio del rey sostuvieron en alto, en absoluto silencio a sus demacrados bebés. Seguro que aquello le iba a conmover, y entonces los soldados empezaron a disparar y mataron a aquellas pobres insensatas. Hostia puta, ¿pero por qué? Bresci, en su puesto de trabajo en la fábrica de tejidos de Paterson, leyó la noticia de la horrible masacre. Con el ojo de su mente contempló la matanza de las mujeres indefensas y de sus inocentes pequeños en su país natal, perpetrada justo delante del buen rey. Su alma se estremeció de horror. Por la noche oía los gemidos de los heridos. Puede que algunos fueran sus camaradas o incluso familiares suyos. ¿Por qué? ¿Por qué aquellos hediondos asesinatos? La pequeña reunión del grupo anarquista en Paterson acabó casi en una pelea. Bresci había exigido que le devolvieran sus $100. Sus camaradas le imploraron que les diera un respiro. Si le devolvían su préstamo, el periódico tendría que cerrar. Pero Bresci insistió en su devolución. Qué cruel y estúpida es la ignorancia. Bresci consiguió el dinero, pero perdió la buena voluntad y la confianza de sus camaradas. No quisieron saber nada más de un hombre cuya codicia era mayor que sus ideales. El 29 de julio de 1900, el rey Humberto murió tiroteado en Monza. Gaetano Bresci, el joven tejedor de Paterson, había acabado con la vida del buen rey. Madre mía. La localidad de Paterson fue objeto de una estricta vigilancia policial, se acosó y persiguió a todos los anarquistas conocidos, y el atentado de Bresci se atribuyó a las enseñanzas del anarquismo. Como si las enseñanzas del anarquismo en su modalidad más extrema pudieran compararse con el peso de las mujeres y los niños asesinados, que habían peregrinado para pedirle ayuda al rey. Como si cualquier palabra escrita, por elocuente que sea, pudiera abrasar el alma humana con el mismo calor abrasador que la sangre vital que goteaba de aquellas formas agonizantes. El hombre corriente raramente se conmueve ni con las palabras ni con los actos, y a aquellos para quienes su parentesco social es la mayor fuerza que existe, no les hace falta ningún llamamiento para responder, como hace el acero con el imán, a las injusticias y los horrores de la sociedad. Si una teoría social es un potente factor que induce actos de violencia política, ¿cómo debemos explicar los recientes brotes de violencia en la India, donde el anarquismo prácticamente acaba de nacer? Las enseñanzas del hinduismo, más que cualquier otra antigua filosofía, siempre han exaltado la resistencia pasiva, la deriva de la vida, el nirvana, como el más elevado ideal espiritual.
Sin embargo, la agitación social en la India va creciendo día a día y no ha llegado a plasmarse hasta hace muy poco en un acto de violencia política, el asesinato de Sir Curzon Wili a manos del hindú Madan Lal Dhingra. Y aquí hay una nota a pie de página que dice, en el original Madar Sol Dhingra, ¿vale? Si un fenómeno como ese puede ocurrir en un país impregnado social e individualmente desde hace siglos por el espíritu de la pasividad, ¿cabe cuestionar el tremendo y revolucionario efecto sobre el carácter humano que ejercían las grandes iniquidades sociales? ¿Cabe poner en duda la lógica, la justicia de las siguientes palabras? La represión, la tiranía y el castigo indiscriminado contra hombres inocentes han sido el santo y seña del gobierno de la dominación extranjera en la India desde que iniciamos el boicot comercial contra los productos ingleses. Actualmente, el carácter depredador de los británicos ha quedado totalmente en evidencia en la India. Creen que por la fuerza de la espada lograrán mantener sometida a la India. Esa arrogancia es lo que ha provocado la bomba, y cuanto más tiranicen a un pueblo indefenso y desarmado, más crecerá el terrorismo. Puede que nosotros deploremos el terrorismo como una idea descabellada y ajena a nuestra cultura, pero resulta inevitable mientras prosiga esta tiranía, ya que a quien hay que culpar no es a los terroristas, sino a los tiranos que son sus responsables. Es el único recurso que le queda a un pueblo indefenso y desarmado cuando se le lleva al borde de la desesperación. Nunca es criminal por su parte, el crimen le corresponde al tirano. ¿Vale? Y esto ha salido de The Free Hindustan. Supongo que será un periódico, un panfleto o algo así. Hasta los científicos conservadores están empezando a darse cuenta de que la herencia no es el único factor que moldea el carácter humano. El clima, la alimentación, la ocupación, no solo el color, la luz y el sonido deben tenerse en cuenta en el estudio de la psicología humana. De ser así, resulta mucho más correcto la afirmación de que los grandes abusos sociales tendrán que influir en las distintas mentes y temperamentos de formas diferentes, y que absolutamente falaz es la idea estereotipada de que las enseñanzas del anarquismo o determinados exponentes de dichas enseñanzas son responsables de los actos de violencia política. El anarquismo, más que cualquier otra teoría social, valora la vida por encima de todas las cosas. Todos los anarquistas coinciden con Tolstoy en esta verdad fundamental. Si la producción de un bien cualquiera requiere el sacrificio de una vida humana, la sociedad debería prescindir de ese bien, pero no puede prescindir de esa vida. Esta frase no se cumple en el capitalismo, por ejemplo. Cosa bastante grave, por cierto, ¿eh? Es decir, si la sociedad se llevase por esta afirmación de si la producción de un bien cualquiera requiere el sacrificio de una vida humana, la sociedad debería prescindir de ese bien, pero no puede prescindir de esa vida. Si nosotros siguiésemos este mantra, por decirlo así, seguramente viviríamos en un mundo mejor, ¿no? Aunque tendríamos menos cosas, pero da igual, ¿qué más da? Sin embargo, eso no implica de ninguna manera que el anarquismo predique la sumisión. ¿Cómo podría, cuando sabe que todo el sufrimiento, todas las desdichas, todos los males son una consecuencia del mal de la sumisión? ¿No dijo un antepasado estadounidense hace muchos años que la resistencia a la tiranía es obediencia a Dios? Y ni siquiera era anarquista. Yo diría que la resistencia a la tiranía es el más alto ideal humano. Mientras exista la tiranía, en la forma que sea, la más profunda aspiración del hombre debe resistirse a ella, tan inevitablemente como un hombre tiene que aspirar. Comparados con la violencia al por mayor del capital y el gobierno, los actos de violencia política no son más que una gota en el océano, que tampoco se resistan en la prueba más elocuente de lo terrible que debe de ser el conflicto entre sus almas y unas iniquidades sociales insoportables. Con los nervios a flor de piel, tensos como la cuerda de un violín, esos hombres lloran y gimen por la vida, una vida tan implacable, tan cruel, tan terriblemente inhumana. En un momento de desesperación, la cuerda se rompe. Los oídos desafinados no oyen más que una discordancia, pero quienes sienten el grito de angustia comprenden su armonía. Oyen en ese grito la realización del momento más trascendental de la naturaleza humana. Esa es la psicología de la violencia política. Y con esto terminamos este maravilloso capítulo, largo, intenso y realmente interesante. Y el próximo día leeremos el capítulo de las cárceles, crimen y fracaso social, ¿vale? Espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por haberme acompañado en este maravilloso directo y nos vemos como siempre en próximos directos. Os mando millones de besos y abrazos.
Chao, chao.